Damos gracias a ese Dios maravilloso porque nos permite una vez más estar contigo, poder compartir en esta hora, llevarte como siempre la palabra del Señor. Y yo creo con todo mi corazón que Dios tiene cosas buenas, grandes y preciosas para nuestras vidas. Solamente es que nosotros podamos confiar en ese Dios, creer en ese Dios, ponernos nosotros definitivamente en las manos de ese Dios que hace maravillas. Así que queremos en esta hora, con la ayuda del Señor, llevar la palabra. Ahí están apareciendo nuestros números telefónicos, para que tú puedas en esta hora también llamarnos y podernos decir: pastor, yo quiero que oren por mí. Sabemos que estamos viviendo tiempos un poco difíciles. Sabemos que definitivamente necesitamos de la oración. Así que dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no conoces. Así que estaremos, Dios primero, llevando en esta hora una palabra de Dios para tu vida, porque yo creo con todo mi corazón que dice que la palabra de Dios es viva, es eficaz, más cortante que una espada de doble filo. Y yo quiero hablarte precisamente de un varón llamado Daniel. Dice que este joven fue apresado juntamente con otros príncipes, y dice que fueron llevados allá a la tierra de Babilonia, y estuvieron allá en la tierra de Babilonia pues sirviéndole a aquel rey que estaba allá. Y Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse. Cuando hablamos de Daniel, hablamos de un hombre de Dios que disponía su corazón, que preparaba su corazón, que le decía a Dios definitivamente que él quería ser un instrumento en sus manos. Cuando nosotros vemos que Daniel dice que propuso en su corazón no contaminarse, dice que el Señor le bendice y el Señor le lleva a una etapa especial a través de la cual Dios le da el don de interpretar sueños. Cuando nosotros vemos precisamente que era un hombre muy usado por Dios, pero también Daniel me habla de un hombre que estaba también dispuesto para ponerse a las manos de ese Dios y poder decirle a ese Dios: Señor, yo estoy aquí. En el libro de Daniel, precisamente, encontramos que también él tenía un privilegio, y era el privilegio de que el Señor le da ciertas revelaciones, ciertos sueños, ciertas visiones acerca de los acontecimientos que iban a venir sobre esa tierra. De hecho, muchos escatólogos, es el que se encarga del estudio de la escatología, dicen ellos que el libro de Daniel es la llave para entender el Apocalipsis. Nosotros sabemos que el Apocalipsis no es fácil. El Apocalipsis es un libro bastante complejo, porque está escrito de una manera muy especial. Mientras que casi todos los libros de la Biblia son literales, el lenguaje que usa Apocalipsis es un lenguaje figurado, entonces se complica un poquito más entenderlo. Pero Daniel tiene muchas claves para que a través de Daniel nosotros podamos entender algunas cosas que están aconteciendo en Apocalipsis. Entonces, necesitamos definitivamente poder pedirle a Dios que Dios nos revele, que Dios nos abra el entendimiento y que podamos, igual que Daniel, proponer en nuestro corazón no contaminarnos. Si queremos ser instrumentos en las manos de Dios, definitivamente tenemos que preparar nuestras vidas, preparar nuestros corazones, preparar nuestra mente, prepararnos nosotros para poder ser instrumentos en las manos de Dios. ¿Cuántos de nosotros no queremos
definitivamente decirle, Señor, mira, yo te quiero servir, Señor, yo quiero ponerme en tus manos, pero también no solamente es la intención del corazón de quererle servir a Dios, sino que también debe de haber una preparación a través de la cual nosotros podamos prepararnos para poder ser usados por Dios. De hecho, cuando yo veo el servicio de Dios, yo veo, por ejemplo, que muchos dicen, bueno, yo le quiero servir a Dios, pero se les olvida que para servirle a Dios también debe de haber una preparación. Moisés fue preparado y fue preparado por 40 años, no más, ¿verdad? Porque fueron 40 años de preparación en la casa de Faraón y después 40 años en la casa del desierto, porque tuvo que salir a los 40 años para el desierto. Y ahí dice que comienza Dios a utilizar su vida a la edad de 80 años. Comenzó Dios a utilizarlo. A veces decimos nosotros, caramba, pero nosotros decimos, pero se nos está yendo los años. Queremos servirle a Dios y a veces nos cuesta. Porque decimos, Señor, yo te hubiera querido servir cuando yo era joven. Y déjame decirte que el Señor tiene en su palabra que no solamente le pueden servir los jóvenes, sino que también le podemos servir todas aquellas personas mayores de 20 en adelante, ¿verdad? Hasta 80, 100, bueno, Moisés fue usado a los 80, pero él también fue preparado por Dios, el nuestro Señor Jesucristo. También es otro vivo ejemplo de que el ministerio de nuestro Señor Jesucristo empieza exactamente cuando el Señor tenía 30 años. Siendo Él el Dios que desciende del cielo, uno diría, bueno, lo va a usar rápido. Sin embargo, tuvo que esperar el Rey de Reyes y Señor de Señores un periodo de 30 años para poder ser usado, ser un instrumento en las manos de Dios, para poder llevar la salvación de la cual tú y yo gozamos hoy, gracias a ese precioso sacrificio de nuestro Señor en la cruz de Calvario. Entonces, aún nuestro mismo Señor Jesucristo dice que cuando Él estuvo en la tierra, Él llama a ciertas personas para que estén con Él. Los discípulos, los primeros discípulos, los apóstoles, son llamados y dice que también antes de que ellos pudieran llevar y poder trabajarle al Señor, tuvieron que pasar un periodo más o menos de 3 años y medio y después comenzaron a servirle ya a Dios, porque mientras nuestro Señor Jesucristo estaba, Él lo que hacía era que entonces los preparaba para que ellos pudieran más adelante servirle a ese Dios, y así fueron años y años de preparación. Y nosotros creemos que Dios definitivamente quiere usarnos, pero Dios también quiere usarnos, pero también quiere el Señor prepararnos, así como preparó a sus discípulos, así como preparó el Señor a cada uno de aquellos a los cuales el Señor iba a usar. Bueno, ahora el Señor también quiere usarte a ti. Dios tiene un llamado para ti, estamos en los tiempos finales, y Dios quiere un llamado, y Dios quiere llamarte, Dios quiere usarte. Llegó el tiempo donde vamos a ver que Dios va a usar a todos aquellos que creen en su corazón, que quieren ser útiles, pero lo más importante, prepárate para que Dios te pueda usar. Busca a Dios, capacítate si puedes. Alguien me dijo, pastor, no importa, no hay necesidad de prepararse. Le digo, vea, aún el Rey de Reyes y Señor de Señores se preparó. Durante 30 años Él estuvo en un proceso de preparación, y Moisés se preparó. Bueno, vemos la Biblia llena de ejemplos de personas que se prepararon. Ahora, nosotros sabemos que debemos de preparar nuestro corazón. El Señor llama a sus discípulos, los prepara y de ahí los envía. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Dios quiere que también nosotros seamos preparados para después nosotros ser enviados. Amén. Entonces, que Dios te ilumine, que Dios te prepare. Y déjame decirte en esta hora, a veces nosotros creemos que Dios no nos
puede usar porque no somos perfectos. Y la verdad es que Dios no busca perfectos. Yo hace muchos años, yo le decía al Señor, Señor, yo no soy perfecto, yo soy fallón, Señor. Y me recuerdo que conocí a un hombre que llegó a mi iglesia cuando yo estaba pastoreando hace muchos años. Y entonces él llega y yo comencé a observarlo y comencé a verlo y comencé a ver que era muy legal, muy cabal en todo lo que hacía. Entonces yo en mi pensamiento me dije a mí mismo, le dije, Señor, yo creo que él debería ser el pastor, no yo. Y me recuerdo cuando Dios habló a mi corazón y me dijo Dios lo siguiente: si fuera por usar perfectos, entonces yo no usaría hombres, yo usaría ángeles. Ellos no saben fallar. Pero me dijo el Señor, el problema es que como ellos no saben fallar, les cuesta entender al hombre que es fallón. Yo creo con todo mi corazón que nosotros somos fallones. Y óyeme bien, por favor, quiero dejar esto claro, porque es importante que nosotros sabemos. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos como seres humanos, nosotros tenemos errores. Y como errores y dentro de los errores humanos, por ejemplo, Pedro era un varón muy humano. A cada ratito vivía metiéndose en ciertas dificultades. Tenía errores, tenía un carácter fuerte, posiblemente dicen los escritores, pero también él no era que anduviera metido en los bares. O sea, tenemos que estar conscientes en cuanto a que cuando hablamos de que el Señor nos usa a través de nuestras fallas, no a través de nuestros horrores, porque definitivamente no es correcto que nosotros le sirvamos a Dios si nosotros estamos mal. Tenemos que hacer un alto, tenemos que prepararnos, tenemos que estar conscientes de que servirle a Dios, dice que un día le dice Josué, le dice a Israel, escoged hoy a quién vas a servir. Escoged. Pero si vas a escoger servirle a Dios, debes de saber que Dios es un Dios lento para la ira, grande en misericordia. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y le dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero vosotros elegid a quién le vais a servir. Entonces no se puede servir a dos amos. No se puede servir al mundo y servirle a Dios. O le servimos al mundo o le servimos a Dios. Pero tenemos que tomar una decisión a quién le vamos a servir. Y conforme nosotros vamos a servirle a Dios, bueno, Dios quiere nuestra santidad, quiere nuestra consagración. Óyeme bien, no quiere nuestra perfección, porque nosotros queremos agradar a Dios. Hacemos el esfuerzo por agradar a Dios, pero no somos perfectos. Somos humanos. Y el Señor dice, precisamente en un salmo, dice el salmista, Señor, tú sabes que somos polvo, y por amor de tu nombre no nos has destruido, por tus misericordias. Porque Dios es un Dios bueno. Dios conoce nuestras fallas, pero eso me dijo el Señor. Me dijo, no, me dijo, Él no sirve. Dije, Señor, pero si mira, es muy correcto, muy todo. Me dijo, sí, pero Él no va a poder entender a los fallones. Nosotros definitivamente sabemos que la falla humana es viable. Y por eso yo quiero recordarte, por ejemplo, cuando me acuerdo precisamente del primer milagro que Jesús hizo, ¿verdad? Antes de que el Señor iniciara el ministerio, el Señor hace un milagro y ese milagro quedó patentado en el Evangelio de San Juan. Dice que antes de que el Señor empezara el ministerio públicamente, dice que fue invitado a unas bodas en Caná de Galilea. Y dice que Él va a las bodas,
está en las bodas y dice que en las bodas se acaba el vino. Se acabó el vino y entonces ya no había más vino. Por alguna razón, parece que María, la madre de nuestro Señor Jesucristo, se dio cuenta que se acabó el vino. Y entonces le dice al Señor Jesús, mira, se quedaron sin vino. Y el Señor les dice, ¿y a mí qué? No es mi tiempo, no es mi casamiento. Pero dice que ella, en un acto de fe, se vuelve a los camareros y dice que les dice, hagan todo lo que Él les dice que hagan. Oiga, hagan todo lo que Él les dice que hagan. Y entonces los camareros, que no oyeron lo que el Señor le dice a María, entonces llegan con Jesús, ¿qué hacemos? Y el Señor, ya ante los camareros, entonces les dice, bueno, échenle agua hasta llenar aquellas vasijas que están allá en el fondo. Aquellas vasijas, llénenlas de agua. Y ellos corrieron, fueron a llenar aquellas vasijas. Y cuando las vasijas fueron llenas de agua, entonces dice que ellos vinieron y le dijeron al Señor, Señor, ya terminamos. Ya llenamos de agua las tinajas. ¿Ahora qué hacemos? Entonces el Señor le dice, agarren un poquito y de eso le van a llevar al maestro de sala, que era como el jefe de la fiesta. Entonces vayan y le llevan a él era, vamos a decir en otras palabras, el organizador. Como que el organizador no se dio cuenta que se había acabado el vino. Pero sí que el organizador, ¿verdad? Vas a contratar un organizador que no tenga cuidado de unos detalles, yo no. Pero ahí lo contrataron, entonces le dice el Señor, llévenle de esa agua a él para que lo pruebe. Y dice que cuando el jefe de la fiesta, el mero mero, que estaba organizándolo todo, no era el casado, era el que se encargó de hacer todo eso. Y lo probó, dice que dijo, caramba, pero qué buen vino, suave, no tiene mucho alcohol, no emborracha a nadie, sino que es un vino muy fino. Y entonces se vuelve a los que se estaban casando y le dice, ¡hola, qué excelente! Le dice, ustedes no me habían dicho que tenían allí escondidas un vino. La mayor parte de gente lo que hace es que primero da el vino bueno y cuando la gente ya está borracha y ya no les atina, le dan el vino malo. Pero ustedes han hecho al revés. Primero dieron el malo y dejaron de último el bueno. Y ellos se quedaron así. Ahora, este primer milagro es muy importante hacer unas pequeñas observaciones. Había una fiesta, no era una fiesta espiritual. El matrimonio es una fiesta que se celebra para agradar a Dios y que toda la gente se alegre conmigo de que me casé. Pero resulta que ahí estaba el Señor y el Señor convierte el agua en vino. Pero, ojo, no dijo el Señor, cuando llegaron las personas y le dijeron, Señor, se acabó el vino, no viene el Señor y le dice a los camareros, se acabó el vino, vayan y échenle agua a esos barriles de vino que están ahí atrás, si quiere odres, antes se usaba no barriles sino odres, vayan y échenles a esos odres, a esos barriles, llénenlos de agua.
no les dijo eso, sino que el Señor les dice, miren, llenen esas vasijas que están allí. Y dice que esas vasijas eran unas vasijas especiales. No era cualquier vasija. No era el barril donde estaba el vino mundano, donde había sido hecho, hubiera sido puesto el vino fermentado, sino que el Señor hace el milagro partiendo de un principio, y el principio es que Él dice que se llenen aquellas tinajas. Esas tinajas, dicen las Escrituras, así entre paréntesis, que eran tinajas especiales para la preparación, para hacerla, eran tinajas preparadas para cosas espirituales, que estaban allí, por alguna razón las dejaron, pero no estaban precisamente sucias, no era cualquier tinaja, sino que eran especiales. ¿Qué quiero decirte con eso? El primer milagro del Señor no usó cualquier cosa para hacer vino. El Señor usó aquellas tinajas especiales. Dios quiere usar tu vida, pero no que tu vida esté llena de pecado, llena de cosas feas. No es que el Señor va a usar a cualquiera. El Señor quiere usar, pero quiere que antes de usar te prepares. Óyeme bien, que te prepares, que busques, que te consagres, que puedas decir como Daniel, no me voy a contaminar con la comida del rey. Y el Señor lo usó grandemente y fue un instrumento en las manos de Dios. Pero primero se preparó, Moisés se preparó, Jesús se preparó, los discípulos se prepararon, y tú y yo también debemos de prepararnos para ser instrumentos de Dios. Porque si nosotros estamos mal, y nosotros, mira qué tremendo, cuando yo no era cristiano, conocí a algunos cristianos, bueno, ellos decían que eran cristianos, ¿verdad? A mí me parecía que no, aunque ellos decían que sí. A mí me parecía que por lo que yo miraba en ellos, me parecía que no eran cristianos, porque una cosa decían y otra cosa hacían, como los fariseos. Dice que los fariseos hacían muchas cosas, decían muchas cosas, pero lamentablemente lo que decían no lo vivían, y lo que decían no lo hacían. Entonces el Señor dice, cuando tú ores, no ores como ellos, que quieren orar en las plazas, en los lugares públicos, para que todo mundo los vea. O sea, en otras palabras, querían hacer show, pero no había una relación personal con el Dios de la gloria en lo íntimo. Y no es que lo que ellos estuvieran haciendo estuviera malo. Lo que estaba malo era que querían hacer cosas en público que no podían hacer en privado. Y nosotros debemos primero hacer cosas en lo privado, debemos de orar en lo privado para poder orar en lo público. No al revés, orar en lo público y no orar en lo privado. No, primero el Señor Jesús nos da un claro ejemplo. Dice que Él muy de mañana se levantaba cuando nadie lo veía, salía callado. No decía, Señor, voy a orar. No, no decía. Él salía y los discípulos decían, Señor se va calladamente. ¿A dónde irá? Y lo miraban a que subía al monte. Y el Señor bajaba después y hacía muchos milagros. Queremos que Dios haga milagros en nuestras vidas. ¿Quieres que Dios se glorifique en tu vida? Sube al monte. Sube a buscar al Señor en lo secreto. Y vas a ver que el Señor nos va a recompensar en público. Pero no querramos hacer cosas primero en público, como un guitarrista hace muchos años. Se acercó y me dice, pastor, yo sé tocar. Perfecto, le digo yo. Y pastor, me dice, ¿qué? ¿Usted me daría el púlpito para tocarle al Señor?
porque yo le quiero servir. Y le digo, vea, el primer servicio no es en lo público. El primer servicio es en lo privado. Usted primero toma su guitarrita, se mete en su cuarto, y cuando esté en su cuarto, ministrándole al Señor, donde nadie lo mire, usted empezó bien. Pero hay gente que quiere empezar mal, ¿verdad? Quieren hacer las cosas al revés. Primero quieren servirle a Dios en público y después quieren servirle al Señor en lo privado. No, es al revés. David, primero, fíjate que dice que David era el dulce cantor de Israel. Pero David, allá en lo secreto, donde nadie lo miraba, solamente Dios, cuidando las ovejas de su padre, él tomaba el arpa y se ponía a cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como él honraba a Dios en lo secreto, y sus hermanos ni sus padres sabían de él, pero allá estaba él, y como allá estaba él en lo secreto, el Señor lo bendice en lo público y lo pone como rey. Y dice el Señor, David, el dulce cantor de Israel. Pero ¿a quién le cantaba? La que no era que tuviera una gran agenda, no, él allá en lo secreto. Entonces, cuando tú haces las cosas en lo secreto, cuando tú le sirves a Dios en lo secreto, y cuando tú haces las cosas primero en lo secreto, Dios te bendice. No como muchas personas que primero, bueno, no sé por qué lo voy a tocar, pero Dios sabe. Tienen un noviazgo y lo que menos hacen durante el noviazgo es honrar a Dios durante su noviazgo. No tienen como novios una relación con Dios y ellos como pareja. Viven su noviazgo a lo mundano, a lo humano, y no se acuerdan de Dios. Es más, hasta muchos se casan, viven juntos. Y después dicen, ¿qué tal si nos casamos? ¿Qué tal si no hacemos las cosas como Dios manda? Casémonos. Empiezan al revés. En lugar de haber empezado bien, antes de vivir juntos, lo correcto es vivir casados. Si no estoy casado, si no he hecho delante de los hombres y delante de Dios, no he honrado a Dios en mi unión, que es lo correcto, ¿cómo me va a bendecir Dios? Me dice, es que tengo un problema. Digo, el problema es porque las cosas no se hacen como se debieron. Si tú, que me estás viendo, hiciste las cosas al revés, no es tarde para que enmiende las cosas y haga las cosas correctamente. Como alguien me decía, pastor, hoy los jóvenes se van de la casa, se quieren ir de la casa, porque fulano vive solo, entonces también ellos quieren vivir solos. Pero el principio bíblico dice lo siguiente, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero el principio del matrimonio se establece que el hombre debe de estar viviendo con sus padres, y que el día que salga del nicho de sus padres va a ser porque se va a casar, porque va a formar un nuevo hogar, y no pueden haber dos hogares dentro de uno. No se puede. Entonces hay que hacer un nuevo nido. Pero hay que hacer las cosas. Dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que está viviendo con ellos. Lo mismo las mujeres. Si lo dice para los hombres, no digamos cuánto para la mujer. Si dice que el hombre debe, es que hoy en día, mira, yo le digo a muchas personas, digo, vea, está bien. Es que yo quiero vivir mi vida, yo quiero, ¿qué vida quiere? Porque en la casa le dicen que tienes que llegar a tal hora. En la casa le dicen que no debes llegar borracho. En la casa le dicen
que la casa no es un hotel. Entonces se molesta, ¿verdad? Los hijos son así, ya se creen grandes, quieren meter el mundo a la casa y usted le dice, no, aquí no. Quieren meter al amante a la casa, aquí no. Quieren meter al amante, sí, no. Entonces mejor me voy de la casa. Yo quiero una vida libre. ¿Libre para qué? ¿Libre para pecar? ¿Será para buscar a Dios? ¿Usted cree que cuando las personas, los jóvenes hoy en día, se salen de sus hogares, es porque quieren ellos decir, yo voy a tener por mi espacio? No, lo que quieren andar es llevar amigos, tomar, parrandear, hacer que nadie les diga nada. Y eso no es lo correcto. No es que aquel lo hace. Que porque aquel se va al barranco, entonces yo me voy a ir al barranco. No, Señor, si se van al barranco, que se vayan al barranco. Yo soy una persona que me rijo por lo que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Eso establece que el hombre debe de estar en su hogar antes de casarse. Pero hoy en día me dice usted, pastor, usted está loco. Eso ya no se hace. Eso ya no se puede. Claro que se puede. La palabra de Dios es para siempre. La palabra de Dios, es que eso era para antes, pastor. Antes sí se podía hacer. Ahora ya somos muy modernos. El hombre está tan moderno que uno de los problemas más graves en estos tiempos es que el hombre se ha olvidado de Dios. El hombre y la mujer se han olvidado de Dios y quieren vivir a su manera. Quieren vivir a sus caprichos, a sus antojos. Pero la palabra de Dios es el mapa, es la guía de cómo quiere Dios que yo viva. Y la palabra dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Punto. Así lo dice la Biblia. Y aunque a mí me diga, pero es que pastor, usted porque ya no está fuera de moda, usted porque ya es un viejito, pero los jóvenes, yo fui joven. ¿Acaso que nosotros los padres no fuimos jóvenes? Fuimos jóvenes y sabemos por dónde andan nuestros hijos, en qué quieren andar. Nosotros también, lamentablemente, por no conocer al Señor, también lo hicimos. Pero bendito sea Dios que la luz de Cristo llegó a nuestras vidas, cambiamos nuestros corazones. Fíjate que yo tuve una experiencia muy linda y yo puedo decirte, tal vez decimos así a lo tico, yo puedo rajarte en esta hora, que gracias a Dios, el día que yo me casé, salí de la casa de mis padres. Oye, qué interesante. Cuando me casé, no salí de mi apartamento de soltero. Salí de la casa de mis padres, porque así lo dice la Biblia. Ojo, Dios me permitió ese privilegio de poder cumplir esta palabra que dice, por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Estaba viviendo con mis padres. Ahora, lo tremendo era que años atrás, cuando no conocía al Señor, lamentablemente no vivía con mis padres. Vivía en un apartamento. ¿Y sabes por qué vivía en un apartamento? Uno, porque no conocía de Dios, porque no tenía temor de Dios, porque quería hacer lo que yo quería. Quería vivir mi vida, mi mundo. Quería tener mi refri llena de cervezas. Quería tener licor. Quería llevar mujeres al apartamento. Quería hacer fiestas. Invitaba a mis amigos. Aquí se puede hacer de todo. Pero bendito sea Dios, que el Señor en su misericordia me alcanza, me transforma, me cambia completamente. Y lo primero que comencé a hacer cuando estaba ya en el Evangelio, ¿sabes qué hice? Le fui a pedir perdón a mis padres. ¿Y sabes qué hice? Agarré mis cositas y me fui de nuevo otra vez para la casa con mis padres. Porque consideré que no era correcto que ahora yo siendo cristiano, que el Señor me había cambiado, que el Señor me había transformado, yo no iba a seguir viviendo como cuando yo no conocía al Señor. Entonces yo ahora entendí
que lo correcto era vivir con mis padres y me regreso a la casa de mis padres, bendito sea Dios, porque entonces se cumplió. Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre. Óyeme bien, tu varón que me estás escuchando, tal vez tú digas, yo te puedo decir, es que mira, una cosa, es que a veces no se puede. Eso es diferente. Si a mí me dice, viene un muchacho, y en esta hora, vamos a suponer que estás viendo el programa de televisión, allá, ¿dónde estás viendo? ¿En Cariari? No sé dónde nos estás sintonizando en esta hora, tal vez en Alajuela, tal vez en Paraíso, no sé dónde me estés viendo, pero vamos a suponer el lugar más lejos de Costa Rica. Vamos a suponer que tú estás viviendo y tus padres viven en la frontera con Panamá, ¿verdad? Allá está en la frontera con Panamá, pero trabajas aquí, estudias aquí, entonces eso es diferente. Son circunstancias. Yo no te voy a decir a mis hijos, mire, usted tiene que vivir en mi casa y trabajando hasta en San José, yo viviendo en la frontera con Panamá, por Dios, anda por Chirripó, y ustedes tienen que vivir aquí, porque eso dice, momento, hay que, cada cosa, hay que poder, una cosa es cuando los hijos, y viviendo en Chirripó, si quieren ir al pueblito, o estamos en el pueblito, si quieren ir un momento, son dos cosas. A veces las distancias no nos queda otra cosa, son cosas. Tienen que ir a estudiar a la universidad, perfecto, no puedo estar allá en la frontera, en Chirripó, donde voy a estar viviendo, diciendo al amigo, usted tiene que estudiar aquí. No, tienen que irse, tienen que tener una parte, pero son diferentes las cosas. Cuando por necesidad de preparación, de estudio, de trabajo, un hombre o una mujer tienen que dejar su hogar. Pero mira, el fin de semana, jala corriendo a tu casa. Aleluya. Y cuando Dios te lo permita, regresa a tu casa. O bien, ya cuando seas un profesional, mandas a llamar a tus padres y les compras una casa. Aleluya. Les alquilas una mansión aquí porque ahora eres un profesional y vives con ellos y haces las cosas como Dios manda. Pero qué lindo es hacer las cosas, de estar en el orden de Dios. Qué lindo es estar preparados en esta hora. Yo quiero decirte, yo no sé si hay algo que tú sientes que el Señor te está hablando. Si hay algo en esta hora que tú puedas decir, mira, me está hablando a mí. Realmente es que hoy estamos en tiempos muy modernos. Modernos. Bueno, ¿modernos de qué? Es que ahora hay WhatsApp, pastor. Sí hay WhatsApp. Pero que los medios nos sirvan para vivir una vida agradando a Dios, una vida apegada a Dios, una vida que diga, Señor, yo quiero vivir, Señor, conforme a esta palabra. Que tú puedas decir en tu corazón, Señor, la tecnología, los adelantos, todas las cosas, Señor, me van a servir para que yo te busque más, para que yo me prepare más, para que yo pueda en un momento hacer las cosas como yo quiero. Precisamente estaba oyendo hace unos días, un coro y no me recuerdo del cantante, pero hablaba sobre que el hijo quería ser como el padre. Entonces el padre le hace una oración a Dios y le dice, Señor, yo quiero ser como tú, para que a través de ser como tú, mi hijo y mi hija vea en mí lo que tú eres, no lo que yo soy. Que no me vean a mí, sino, Señor, que te vean a ti. Qué lindo va. Que nuestros hijos no nos vean a nosotros, sino que vean a Dios a través de nosotros. Que podamos ser nosotros instrumentos en las manos de Dios para impactar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a todo lo que el Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros, que realmente nosotros podamos tener una vida como la tuvo Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Fue un hombre que buscó a Dios de joven, que aún cuando ya era mayor, dice que él también, ahora como mayor, él viene y también en una oportunidad
Él se entrega a Dios. Yo quiero decirte en esta hora, si estás haciendo algo incorrecto, si estás viviendo una relación no matrimonio, si estás en adulterio, si estás en fornicación, si estás haciendo las cosas como Dios no quiere que las hagamos, no esperes que te vaya bien. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, pastor, me dice mucha gente, pues ya estoy negativo. Digo, la verdad, si yo quiero hacer una casa, debo de cimentar bien las bases de aquella casa, porque si las bases de aquella casa no están bien hechas, va a pasar como el lobito con la caperucita roja, ¿no? El lobito con aquellos cochinitos, ¿verdad? Chanchitos, que edificaron mal su casa, llegó el lobo y sopló y lo desplomó. La segunda también hizo lo mismo y la tercera fue la vencida. Este había edificado su casa como Dios mandaba, diríamos, edificó su casa sobre la roca. Cuando tú haces tu vida, cuando tú giras alrededor de la palabra de Dios, cuando tú pones esto como principio, cuando tú dices voy a agradar a Dios en mi casa, como padre, como hijo, como esposo, voy a agradar a Dios como esposo, voy a agradar a Dios como esposa, voy a ser un buen padre, voy a ser, Señor, un buen trabajador, voy a ser, Señor, un buen patrón, voy a ser, Señor, un buen empleado, voy a ser, Señor, un buen vecino, lo que sea que tú hagas, pero mira, que lo hagas conforme a la voluntad de Dios, que puedas en esta hora decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, yo quiero caminar cada día en estas áreas de mi vida que no están correctas, que están con problemas, que puedas decirle, Señor, yo y mi casa queremos servirte, quiero ser un instrumento en tus manos, que tú puedas en esta hora decirle, Señor, yo me quiero preparar, yo quiero preparar mi casa, yo quiero preparar mis hijos, yo quiero preparar, Señor, mi vida, quiero, Señor, entregarme. Muchas veces nosotros no estamos viviendo como Dios quiere que vivamos. Yo quiero decirte en esta hora, a veces no es lo que tenemos, no es porque tengo carro, tengo casa, tengo avión, entonces soy feliz. Óyeme bien, la felicidad no depende de lo que tú tienes materialmente. La verdadera felicidad depende de los valores espirituales que tú tengas en tu vida y que tú los estés aplicando. La verdadera felicidad no es tener tanto, la verdadera felicidad es vivir una vida agradándole a Dios. Bendito sea, si aparte de lo material puedes tener lo espiritual. Yo siempre he dicho, hay ricos pobres y ricos ricos. Hay ricos pobres, porque aunque tienen lo material, lamentablemente, al no tener lo espiritual, son pobres. Pero hay ricos que son ricos materialmente, pero también son ricos espiritualmente. Abraham era precisamente un hombre rico y también era, dice, el amigo de Dios. Y hay pobres ricos y pobres pobres. El pobre rico es aquel que a pesar de su condición socioeconómica, sin embargo espiritualmente es muy rico. Y hay pobres pobres, porque a pesar de que no tiene nada material, lamentablemente tampoco tiene nada espiritual. Y cuando hablo de lo espiritual, hablo de tener a Jesús en su corazón. Si en esta hora aún no has recibido al Señor, cualquiera que sea el estatus, la situación, casado, soltero, no sé cuál sea tu situación, si tienes a Jesús, si Él habita en ti,
Si el Señor te está hablando, ¿por qué no le abres tu corazón? La verdadera riqueza, la verdadera felicidad no es lo material. La verdadera felicidad lo da lo espiritual. No importa lo material, siempre y cuando lo espiritual sea en primer lugar. ¿Por qué no en esta hora? Ahí donde estás, yo te quiero invitar a que le abras tu corazón al Señor y que le puedas decir: gracias, Señor, porque me estás hablando, porque me has hablado, y en esta hora yo reconozco mi pecado, Señor, que te he fallado, que he vivido mi vida, pero que no he vivido tu vida. Yo te pido perdón, Señor, en esta hora. Te pido, Dios, que tú vengas a mi corazón y que cambie mi mente, cambie mi corazón, cambie mis pensamientos. Dame una nueva forma, Señor, que comience no a vivir como dicen los amigos, sino vivir, Señor, como dice tu palabra. Dice tu palabra: bienaventurado aquel que no anda en consejo de malos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, y que comiences una nueva etapa en Cristo Jesús. Que las cosas viejas, dice, quedaron atrás, y dice, he aquí, dice el Señor, yo hago nuevas cosas. Esa tristeza, esa depresión, esa situación en la cual tú te encuentras, esa insatisfacción que el ser humano tiene. Yo te lo digo porque yo también antes creía que tenía todo, pero no tenía nada. Creía que porque tenía un apartamento, que porque tenía un carro nuevo, que porque tenía un buen trabajo, entonces yo iba a ser feliz. Mentira. Todo eso lo que me llevó fue a un estado de depresión, a darme cuenta que mi vida no valía nada. Comencé, igual que el hijo pródigo, a andar mal. Pero ¿sabes una cosa? Dios te ama y Dios te dice en esta hora que viene un nuevo tiempo para tu vida, que te prepares, dice el Señor, porque Él va a hacer cosas grandes con tu vida, que simplemente, dice el Señor, que Él lo que quiere es tu corazón. Dale tu corazón al Señor, entrégale tu corazón, y entendemos que cuando le entregamos nuestro corazón, le entregamos nuestra vida, le entregamos nuestro ser, le entregamos todo lo que tenemos y estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Así que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos, Dios primero, la próxima semana en este mismo canal que Dios nos permite llegar hacia ti, y que bendiga también este medio y te bendiga a ti por abrir las puertas de tu corazón. Bendiciones y hasta la próxima con ayuda del Señor. Amén y amén.